respecto a la media. Una primera forma de medir dispersión, pues es el rango que me está diciendo pues el recorrido máximo, que cuál es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Es una medida ambigua, claro, porque solo toma en cuenta los extremos, pero de alguna manera me está dando la distancia máxima y me dice algo de lo que sucede pues en nuestro grupo o en nuestra población. Medida muy conocida, la varianza. La varianza por sí sola no dice nada, pero pues sí da pie a muchos análisis. Ella nos dice el promedio de desviaciones al cuadrado, desviaciones con respecto, por supuesto, a la media, decíamos porque son las desviaciones más pequeñas que podemos obtener. Por estar en unidades al cuadrado, esa varianza no es interpretable, es justo por eso. Entonces, lo que uno resulta haciendo es obteniendo la desviación estándar, que ya es el promedio de desviaciones, ya no al cuadrado, con respecto a la media. ¿Qué tanto en promedio los sujetos se alejan de esa media que acabamos de obtener? Ya quedan las mismas unidades de la variable, por lo tanto, ella sí es interpretable. Solo para recordar, sigma si se trata de poblaciones, S si se trata de muestras. Bien. Y por último, un coeficiente que lastimosamente el SPSS no saca, pero que es muy sencillo de hacer, que nos indica esas variaciones o desviaciones, pero ya no en las mismas unidades de la variable, años, si es edad, ya no en kilos, si es peso, sino que ya en porcentajes. Ya dado en porcentajes es un poco más sencillo de interpretar. Nosotros vemos en investigaciones que colocan, por ejemplo, el promedio de edad de los sujetos fue 25 años y ponen más menos 3,4. Ese más menos pues es la desviación estándar, pero digamos que no intentamos interpretar y decir, bueno, ¿y qué? ¿Pero qué me está diciendo eso? Los datos se alejan poco, se alejan mucho. Entonces, ese coeficiente de variación, y tal vez es la única fórmula que nos va a tocar copiar en algún lado, es la división de la desviación estándar sobre la media multiplicado por 100. Si nosotros lo que queremos medir es qué tan variables son los datos o qué tan parecidos son esos datos, podemos tener en cuenta ese coeficiente de variación y decir que si él es menor al 30%, se considera que los datos son homogéneos, son cercanos a la media, se parecen entre ellos. Este coeficiente es la primera medida que nos permite mirar, comparar variaciones de dos poblaciones o incluso variaciones en dos variables. Si yo medí inversión y la medí en la empresa A y en la empresa, bueno, en las empresas más bien de dos ciudades diferentes, la medí en Villavicencio y en Bogotá, y yo quiero saber cuáles empresas se parecen más en cuanto a la inversión, medido con un instrumento de forma cuanti. La única medida que podría hallar sería el coeficiente para saber cuál de las dos ciudades presenta empresas con menor o con mayor variación en su inversión. Bueno, me cuentan si hasta ahí vamos bien. Sí, señora, perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, recordadas esas medidas, hay otras que se llaman las medidas de localización, que son medidas que buscan agrupar los datos, armar subgrupos. Las básicas, cuartiles, cuando formamos 4 grupos, deciles, si formamos 10 grupos, percentiles, pues 100 grupos. Ya creo que quienes casi todos están haciendo investigación, nos están ya midiendo de esa manera, las revistas las miden con cuartiles, ¿cierto? Si yo estoy en el cuartil 1, estoy en el top de las mejores revistas según esa evaluación, y si estoy en el cuartil 4, pues todavía clasifiqué. Si no estoy en ningún cuartil, pues me toca trabajar un poquito más como editor porque todavía no estoy allí, ¿cierto?
Bueno, entonces los cuartiles decíamos que es importante acá que dividen en 4 partes, cada una tendrá el 25% y su interpretación siempre será de manera acumulada. El 25% está por debajo del cuartil 1, el 75% por encima. Tener en cuenta que la interpretación de esas medidas son pues realmente por debajo de o por encima de. A ranking de revistas, uno diría, pero ¿por qué en el cuartil 1 están las mejores? Estamos de acuerdo, los catalogan o les ponen el nombre al revés, es decir, si estoy en el 4, ¿cierto? Pues hablan de cuartil 4, pero pues cuartil 4 es como tratar de decir en este último 25%, porque realmente no hay sino 3 cuartiles. El cuartil 4 es el último valor que tome la variable. Pero si yo estoy en el cuartil 4, estaría en el top mayor, ¿cierto? El 25%. Sin embargo, para ese ranking, el cuartil 4 es como aquí, 5%, y el cuartil 1 estaría en el último 25%. Bueno, eso para quienes tienen contacto con revistas, igual cuando uno va a publicar ya y cuando investiga le exigen que un artículo, uno se compromete en tal cuartil, comprometerse con cuartil 1 complicado. Bueno, aquí hay un ejemplito de esos que nos gusta o no nos gusta recordar. Si hablamos nosotros de la prueba Saber 11 o de la prueba Saber Pro, bueno, yo puse aquí áreas de la prueba Saber 11, nos entregan un puntaje, pues nosotros los más viejitos, a mí me tocó un puntaje sobre 400, eso lo pasaron a 500, luego a 300, pero bueno, estandaricémonos un poquito en 0 a 100. A uno le decían 5 en matemáticas y uno decía, ay, 45 de 100 está mal, me fue mal. Y de hecho, en los resultados decía de tanto a tanto es bajo, de tanto a tanto es medio, bien. Pero le entregaban a uno o un percentil o un decil. Digamos que era un percentil. Usted está ubicado en el percentil 93. ¿Qué me está diciendo eso? Que el 93% de quienes presentaron la prueba conmigo sacó menos de 45. O sea, solo el 7% me superó. Realmente a mí me fue muy bien. Lo que pasa es que los ítems de matemáticas estaban complejos, eran de un alto grado de dificultad. Bueno, ya que hay otro, al contrario, inglés, saqué 92 y dije, wow, me fue súper bien. Pero me ubiqué en el percentil 32, que me está diciendo el 32% sacó menos que yo, el 68% me superó, a mí me fue mal. Aquí fíjense que también, aquí no concuerda, ¿cierto? Es al revés. Sociales saqué 97, me ubico en el percentil 94, digamos que por ambos lados me está diciendo que me fue bien. Física 41, me ubiqué en el percentil 40, también en los dos lados me está diciendo que me fue mal. Entonces, realmente la utilidad de muchas veces de esos percentiles es, o esos deciles, es si yo no puedo interpretar, no debo interpretar el puntaje directo que me está dando la variable, entonces debería más bien convertir ese puntaje a percentil y ya de 0 a 100 ubicar en qué puesto está el sujeto o la unidad de análisis que yo tengo, hablemos de la empresa, ¿cierto? En qué puesto realmente se ubica. Entonces con eso hay que tener un poco de cuidado, sobre todo cuando hacemos instrumentos, que luego sumamos, los ítems o promediamos, como sea, y que esperamos que lo máximo que puntúe la persona o en la empresa sea 150, pero empiezo a darme cuenta que lo máximo que empiezan a puntuar realmente en la práctica es 100, 120, entonces hay que convertir más bien esos puntajes a percentiles y así ya decir una empresa que ya se ubica en 120 ya está en un percentil alto, o sea, ya tiene un puntaje alto. Entonces, pues tener un poquito de cuidadito con eso. Bueno, claras las medidas de localización.
Sí, sí, señora. Bueno, porque ahorita que hagamos taller, entonces ahí es donde empezamos a interpretar